Así es, estamos conectados con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, para conversar sobre este tema. Suben tarifas eléctricas y precio del GLP. Señor Herrera Descalzi, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, en el caso suyo, de hecho, que también sufre con el tema tarifario, ¿a cuánto se le elevó su consumo? Bueno, todavía no me ha llegado el recibo de fin de mes, pero porque este es el incremento de precios de lo que va para este mes, ¿no? Ajá. Entonces, yo calculo que a mí me van a tomar como 15 o 20 soles. Adicional, claro, más o menos, así como me vino a mí el último mes. Se me elevó por los 15, casi como 20 soles adicionales a lo que estaba pagando. ¿Pero por qué sucede eso? Sucede porque las tarifas en el Perú en realidad tienen una base de dólares. Entonces, las tarifas tratan de responder exactamente a la composición de los precios. Entonces, cuando nosotros recibimos el servicio de electricidad, estamos pagando tres cosas: la producción de electricidad misma, su transporte y la distribución. Y cada uno de estos elementos está vinculado, por ejemplo, a los precios del aluminio, del cobre, el índice de precios al de los consumidor, insumos. A los insumos, exactamente, ¿no? Bajo una fórmula determinada, pero además están básicamente en dólares, o sea, se trasladan a soles para efectos de cobro. Entonces, mientras la tasa de cambio ha sido estable, mientras la relación sol-dólar se ha movido muy poco, no se ha movido en el curso del tiempo, uno lo percibe solamente en soles, pero ahora que varía significativamente la tasa de cambio, entonces se producen estos cambios. Hay también algunos cambios porque en el caso de la generación, los precios están vinculados a unos contratos de suministro que ya tienen unos años y que desde aquel entonces fueron vinculados a fórmulas donde como insumos aparecen el gas natural, el diésel, el carbón y un índice que representa el incremento de precios, ¿no? Entonces, se ha producido incremento de precios, pero sobre todo se ha producido incremento de tasa de cambio. Yo quise sacarlo de una forma rápida, con dos cifras así al ojo, ¿no? Una de ellas decía, antes de que comenzaran estos problemas estábamos en 3.80. Y ahora ya pasamos los 4, nos llegaba a 4.15. Si comparo 4 soles con 3.80, hay 20 centavos sobre 4 soles, es 5%. Las tarifas, ¿cuánto están subiendo en el trimestre? 5%. A grosso modo, ¿no? Entonces, se vinculan principalmente a la tasa de cambio. Ahora, por favor, se conoce que hay dos mercados, ¿correcto? El libre y el regulado. Los usuarios como nosotros y usted están en el regulado y en el libre están las grandes empresas, ¿correcto? Se conoce de que en el regulado se paga $54 por el megavatio, ¿correcto? Sí, por el megawatt hora. Correcto. Ahora, no es lo mismo que el megawatt. Correcto. ¿Existe la posibilidad de renegociar estos contratos ahora que estamos pues con la polémica de renegociar también el gas de camisea? ¿Existe algún paralelo? ¿Se podría conversar sobre ese tema? Se podría conversar, ¿no? Siempre se podría conversar. Creo que en el sector eléctrico hay algo que se ha producido que es injusto. Lo injusto es que los usuarios regulados nos hemos quedado anclados a precios antiguos. Y consecuencia de unos contratos que se hicieron varios años atrás, entonces hay un desfase muy grande entre los precios de los consumidores regulados como nosotros. Regulados somos los que de todas maneras los que consumimos menos de 200 kilowatts al mes. Y los otros precios han seguido el curso del mercado libre. El curso del mercado libre, por distintas razones, uno de ellos por exceso de oferta, fue disminuyendo los precios. En algún momento, por alguna desviación del mercado que ha durado por mucho tiempo, han tenido precios tan bajos como $23 el megawatt hora por la energía, mientras nosotros estábamos en el orden de 45. Hoy en día esos precios están en alrededor de $30 el megawatt hora. De todas maneras, hay bastante diferencia entre los precios regulados y los precios libres.
sea, el mercado eléctrico ha pasado casi 3, 4 años ante la intensidad de las autoridades con una tremenda diferencia, donde somos los consumidores regulados los que hemos compensado de alguna forma. De la empresa grande que gasta mucho más luz. Sí, pero no es que gasten mucho más luz, no es en luz, es en fuerza motriz, porque cuando hablamos de los grandes consumidores, estamos hablando de las fábricas, de los procesos industriales, centros comerciales. Donde el consumo ya no es solamente, luz es solamente una pequeña parte, y el consumo de electrodomésticos es relativamente pequeño en comparación a los volúmenes que se requieren en industria, ¿no? Ya, pero a ver, señor Herrera, hablando de buen cristiano, la gente que nos está escuchando en estos momentos, el taxista que tiene que hacer la cantidad de plata suficiente para que pueda comprar la comida mañana, el señor de la bodega, nosotros mismos, por ejemplo, no entendemos tanto de esos parámetros, esos indicadores de los costos, el por qué te cobran tanto. Yo le planteo la pregunta que de hecho el ama de casa en estos momentos está haciendo. ¿Volverá a subir la tarifa eléctrica luego de esto? ¿O qué tendría que pasar para que mi tarifa, mi recibo venga menos como estaba pagando hace un par de meses? ¿Puede darse esa situación? ¿De qué depende para pagar menos? O sea, para pagar menos tendrían que bajar los componentes de los costos, pero no olvidemos que nosotros estamos pagando en soles. El solo hecho de que estemos pagando en soles, en tanto la tasa de cambio vaya cambiando, es decir, en tanto el sol vaya perdiendo poder frente al dólar, entonces los precios van a ir sobre nosotros, porque muchas de las cosas que consumimos están puestas en dólares. Entonces, esos precios son renegociables, es un tema difícil. Yo siempre digo que todo es renegociable, ¿no? Claro, pero es que ahí está justamente el meollo del asunto. Entonces, mientras el dólar siga subiendo, entonces la tarifa eléctrica seguirá también subiendo. ¿Cuál tendría que ser la decisión del gobierno ante ese escenario? ¿Estabilidad política? Claro, porque además, señor Herrera, el presidente hace un rato de eso, escuchamos lo que dijo, que no tiene la culpa de la subida del precio del dólar. No tiene la culpa de la subida del precio del pan, ni del gas, ni combustible, ni nada. Pero de una u otra forma puede tomar decisiones en ese sentido. Yo creo que no es tan ajeno a la subida del precio del dólar, porque la subida del precio del dólar, o sea, las situaciones de producción en el país no han cambiado mucho, no pueden cambiar en unos pocos meses. Es más, el Perú debería tener hoy día muchísimos más dólares que antes. Primero porque los precios de los minerales han subido. Ha subido significativamente el precio del cobre. Al subir el precio del cobre entran más dólares. Además, al subir el precio del cobre, han subido la recaudación tributaria porque pagan más, mayor porcentaje de impuestos, ¿no? Entonces, hay inversiones que quisieran venir al Perú, pero nadie viene a invertir en un país donde un día le dicen una cosa y otro día le dicen otra cosa, donde un día el presidente va al exterior y dice una cosa y luego el primer ministro lo desmiente. Y entonces donde no se sabe a dónde va el país. Todas esas diferencias en información se interpretan en el exterior como inestabilidad política. Así es. Y las inversiones no ponen su dinero donde hay inestabilidad política, lo retiran. Recintos patrimoniales, existe la con destino turístico. Así es. Existe la posibilidad, señor Herrera Descalzi, de un subsidio. Pienso yo, cuando pasó lo del GLP envasado, se dio el FICE, ¿correcto? Que era como un equivalente a unos 20 soles menos para pagar tu gas. Existe la posibilidad de que se cree un fondo similar para la gente que menos tiene, con pues unos vales quizás que hagan que uno pague menos la luz eléctrica. ¿Existe esa posibilidad? Siempre se puede hacer. Pero eso ya se dio. O sea, ya eso ocurrió. Mire, ¿sabe de dónde viene el FICE? El FICE viene de la tarifa eléctrica. El Perú tiene ahora, pese a que el Perú tiene uno de los costos de producción más bajos de energía eléctrica, tiene una de las tarifas más caras en la región. O sea, pese a que producir la electricidad en el Perú es más barato que en la mayoría de países, el recibo que nos viene a nosotros por la misma cantidad de energía es más caro que en la mayoría de países. Y eso se debe a que hay
una serie de pagos incorporados dentro de la tarifa. Uno de esos es el FICE. O sea, el FICE es un impuesto puesto a los consumidores eléctricos para contribuir a bajar el precio del gas. Entonces, cuando uno abre un forado por un lado, tiene que tener sus consecuencias. ¿Los costos deberían ser menores? Sí, los costos podrían ser menores con buen manejo de la situación y de las cosas. Pero, a ver, señor Herrero, está mencionado el tema de los componentes y que se encuentran fijados en los términos de contratos en dólares. Sin embargo, si los componentes que determinan la tarifa eléctrica están en dólares, ¿existe algo que impida que se renegocie esos términos para que esos costos estén en moneda nacional y evitar sufrir con este incremento tarifario? Lo veo muy difícil sin que tenga consecuencias sobre el propio sector eléctrico. ¿Por qué? O sea, a ver, le doy unas... si uno mira las cifras del crecimiento del grado de electrificación que tiene el Perú, del consumo de electricidad, etcétera, ve unas cifras sorprendentes de un incremento en términos de eficiencia, de capacidad, de todo impresionante en los últimos 20 años. Creció muchísimo. Esto se debió al balance económico de las empresas. Las tarifas no tienen gran holgura. Hay una lucha permanente entre el regulador, que es el OCINER, y las empresas, porque el regulador les reduce al milímetro los costos. Pero sin embargo, los precios que resultan son precios que corresponden a la realidad económica. Lo que estamos sufriendo es consecuencia no de la acción, no del sector propio. Estamos sufriendo los precios consecuencia de la inestabilidad política. Por el alza del dólar. Por el alza del dólar y por otros temas. ¿Ya? Si nosotros intentásemos hacer una renegociación donde comenzamos a cambiar las reglas de juego, entonces nos va a ocurrir con la inversión en el sector eléctrico lo mismo que en otros sectores. No nos vamos a dar cuenta en 3, 4 años, porque hoy día tenemos una holgura suficiente que por el lado de energía eléctrica nos deja total tranquilidad, pero después de eso la vamos a sentir. Y después de eso viene en dos efectos, ¿no? Cuando esto se maneja mal, el primer efecto es escasez y el segundo efecto son precios altos. Wow. O sea, son sectores que uno tiene que manejar con mucha cordura, con mucha prudencia, mantener un equilibrio que es fundamental. Así la energía eléctrica es esencial para el desarrollo de un país. Así es, por favor, usted como exministro de Energía y Minas, ¿conoce muy bien o puede quizás contrastar la información que dio Camisea en un comunicado oficial? Según ellos, dicen que producen el 40% del gas que genera la electricidad de todo el país. ¿Esto es cierto? ¿Es correcta esa información? Absolutamente cierto. Mejor dicho, que el 40% de la electricidad que se genera en el país se produce con el gas de Camisea. Posiblemente un poco más si incorporo el gas de otros yacimientos que son pequeños. Hay un 5% que viene de energías renovables, no convencionales, y hay un 50% que viene de una energía renovable convencional, que es la hidroeléctrica. Pero en este momento lo que estamos enfrentando de una u otra manera, aunque nosotros produzcamos la materia o el recurso con el que se genera energía eléctrica, estamos viviendo incrementos tarifarios por tema de los componentes. Pero, a ver, en un sano consejo, usted como padre de familia, ¿qué podría mencionar en estos momentos a los oyentes de Exitosa que están preocupados por el incremento tarifario de forma ya recurrente? Es la segunda vez que en este año se está manifestando de esa manera. Claro, yo lo que les diría básicamente es que el país tiene todos los componentes y ha tenido la estabilidad necesaria para poder mantener los precios por largos periodos. En el caso del sector eléctrico, incluso los precios han disminuido por el manejo que hubo sobre las tarifas. Esos precios no han beneficiado al consumidor regulado y se produjo una diferencia muy grande entre los precios libres y los regulados. La filosofía de la Ley de Concesiones Eléctricas, que parte de los años 90,
fue que la diferencia entre los precios libres y regulados no debería ser mayor de 10%. Y en estos momentos la diferencia, pues, si comparo 45 indicativamente de un lado con 30 es 50%, ¿no? Eso ocurrió, es difícil entender porque sé que son temas muy técnicos, por el efecto de un cambio de cuál debería ser la referencia de precios libres. En lugar de los precios libres reales, se puso los precios de unos contratos Antiguos. que hoy día nos llevan a comparar la realidad de hoy con la realidad de 10 años atrás, ¿no? Pero en realidad ha habido disminución de precios. Es un sector que ha crecido en forma excelente. Nosotros hace 15, 20 años más hablábamos de un factor de electrificación de todo el país del orden de 70%, y en lo rural daba vergüenza porque éramos 10, 15%. Hoy día a nivel nacional estamos por encima del 95%, cerca del 98%, y en la parte rural estamos por encima del 80%. Son cifras que han crecido bastante bien en 20, 25 años y son consecuencia de la ley de concesiones eléctricas. Tendríamos unos 2.000 megawatts y ahora tenemos 7.000, ¿no? Bien. O sea, las cifras han crecido bastante bien. Es un sector que se ha manejado muy bien. Es un sector que hay que saber usar bien. Bien, señor Herrera, muchísimas gracias por la comunicación compartida. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Encantados. Bien.